Reciban todos nuestro saludo. En la actividad anterior estudiamos las generalidades del sistema nervioso, las que comprendieron aspectos relacionados con su origen, su estructura, las particularidades del tejido nervioso y los diferentes criterios a partir de los cuales se clasifican sus estructuras constituyentes. Nos despedimos con este cuadro y los dejamos pensando en las características morfofuncionales del sistema nervioso periférico. ¿Saben ustedes que cabalgar por periodos prolongados de tiempo puede afectar nervios tan importantes como el ciático o isquiático? Hoy tendrán la oportunidad de conocer este y otros nervios periféricos y su significación médica. Hoy nos corresponde comenzar a estudiar la forma en que se establece la relación entre el sistema nervioso y el resto de los sistemas orgánicos. Para ello, comenzaremos el estudio del sistema nervioso periférico, cuyos componentes resultan imprescindibles en la recepción y transmisión de la información al sistema nervioso central y de los impulsos desde este hasta los órganos efectores. El estudio independiente y cuidadoso de estos contenidos les permitirá interpretar la significación funcional de los receptores, así como explicar la estructura y funciones de los componentes del sistema nervioso periférico. Para este propósito, les será útil realizar las tareas que aparecen reflejadas en el CD de la asignatura. Durante el desarrollo del sistema nervioso a partir del ectodermo, ciertas estructuras se van alargando y penetrando en los diferentes órganos, garantizando la conducción de los impulsos nerviosos, tanto aferentes como eferentes. Estas estructuras conformarán el sistema nervioso periférico, que quedará constituido por receptores, fibras nerviosas, ganglios, nervios espinales y craneales. En la imagen que se muestra, correspondiente al corte transversal de un embrión humano a nivel de los esbozos de los miembros superiores, pueden apreciarse el desarrollo de la médula y los ganglios espinales, así como las prolongaciones nerviosas que inervarán el miembro superior. Estas prolongaciones cumplirán con la misión tanto de recoger la información sensorial como de llevar los impulsos eferentes a los músculos que ejecutarán acciones. Seguidamente, abordaremos la base fisiológica de la primera de estas funciones. Para captar las estimulaciones, tanto del medio externo como del interno, en el organismo existen receptores sensoriales. Estos son estructuras nerviosas capaces de transformar la energía de los estímulos en impulsos nerviosos. De esta manera, informan sobre los cambios del medio y condicionan el comportamiento adaptativo del individuo. Los receptores no son más que estructuras que durante la evolución del sistema nervioso adquirieron la capacidad de responder a los cambios energéticos del medio con una modificación de su potencial de membrana, que luego dará lugar al potencial de acción, el que a su vez constituye el código básico de transmisión de la información en el sistema nervioso. El receptor sensorial puede ser una terminación nerviosa que pierde la mielina o una estructura especializada. En esta actividad nos dedicaremos al estudio de los receptores de la sensibilidad general. Los receptores pueden agruparse atendiendo a diferentes criterios de clasificación. Según el tipo de energía del estímulo adecuado que los excite, pueden ser mecanorreceptores cuando son estimulados por energía mecánica. Los termorreceptores identifican cambios de temperatura y los nociceptores identifican daño tisular. En la diapositiva están observando ejemplos de mecanorreceptores, los que desde el punto de vista morfológico pueden ser no encapsulados y encapsulados. En el caso de los termorreceptores y nociceptores, son terminaciones nerviosas desprovistas de mielina. Los receptores también pueden clasificarse atendiendo a la procedencia del estímulo. Según este criterio, son esteroreceptores los que reciben y procesan energía procedente del medio externo. Ejemplos de ellos son los receptores generales de la temperatura,
el tacto, la presión y el dolor, así como los especiales del gusto, el olfato, la visión y la audición. Los propioceptores son los que se estimulan por cambios de longitud del músculo y movimientos articulares o de diferentes partes del cuerpo. Estos pueden ser generales, como el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular, o especiales, como el receptor del equilibrio. Los interoceptores son los que informan sobre los cambios que se producen en el medio interno, como por ejemplo los localizados en las vísceras. Existen otros criterios no excluyentes de clasificación de los receptores, de acuerdo al sitio donde se produce la transducción, según el grado de adaptación al estímulo y según la localización. Es decir, que un receptor puede ser clasificado a la vez como mecanoreceptor, como periférico y como fásico, como es el caso del corpúsculo de Pacini. A continuación les ofrecemos un esquema que representa varios receptores de la sensibilidad general, lo que les ayudará en el estudio de sus características morfofuncionales. Para profundizar en estos contenidos, les sugerimos que revisen la clasificación que aparece en el folleto complementario de Fisiología 1, contenido en el CD de la asignatura. Los receptores no responden por igual a los diferentes tipos de energía. La forma particular de energía a la cual es más sensible el receptor y para la cual su umbral es más bajo, se denomina estímulo adecuado. Ejemplos de ellos tenemos las radiaciones electromagnéticas de la luz para los receptores visuales, las ondas sonoras para los receptores auditivos y el calor para los termorreceptores. Sin embargo, los receptores pueden responder a tipos de energía distintas a las de sus estímulos adecuados, aunque el umbral para esta energía no específica es mucho mayor. Los receptores son considerados como transductores biológicos, al ser capaces de captar la energía del estímulo y convertirla en potenciales de acción. A diferencia de los transductores físicos, como los radios y los micrófonos, los receptores no utilizan la energía del estímulo para efectuar la transformación energética, sino que emplean la energía proveniente del metabolismo celular. La acción primaria del estímulo sobre el receptor trae como resultado una modificación de la permeabilidad de la membrana receptora y con ello un cambio del potencial de membrana en reposo. Esta modificación del voltaje transmembrana es el potencial generador o de receptor, el que a su vez dará lugar a un potencial de acción. Así pues, el potencial de receptor es la variación o modificación del potencial de membrana en reposo que se produce en la membrana del receptor como respuesta a la llegada de un estímulo. En la imagen que están observando se representa el registro gráfico de dicho potencial. Observen que en este potencial no hay inversión de cargas, por lo tanto no sobrepasa el nivel de cero. La acción del estímulo sobre la membrana receptora aumenta la permeabilidad para los iones difusibles, debido a la apertura de poros o canales que permiten el paso de los iones de sodio y potasio a través de la misma. El número de canales que queden abiertos depende de la intensidad del estímulo que actúe sobre el receptor, por lo que el grado de despolarización está en función de la magnitud de la estimulación. Este contenido lo pueden profundizar en el folleto complementario de Fisiología 1 que aparece en el CD de la asignatura. Veamos las características del potencial de receptor. Es un potencial local y no propagado. No cumple con la ley del todo o nada. La membrana se despolariza sin inversión de cargas. No deja periodos refractarios. Y además puede sumarse espacial y temporalmente, lo cual significa que estímulos aplicados sucesivamente en un punto
o simultáneamente en regiones cercanas en la estructura receptora, provocarán una descarga mayor del receptor por un proceso de sumación temporal y espacial respectivamente. En este gráfico se puede observar cómo, al aumentar la intensidad del estímulo, se produce una mayor amplitud del potencial generador y esto, a su vez, provoca una mayor frecuencia de descarga de potenciales de acción en la fibra nerviosa asociada al receptor, los que se propagan hacia el sistema nervioso central. Ahora, ¿qué entendemos por fibra nerviosa? Les proponemos analizar el concepto de fibra nerviosa teniendo en cuenta el componente de tejido nervioso que las constituyen, sus vainas envolventes y la función general que cumplen. Así, una fibra nerviosa es toda prolongación neuronal que se rodea de vainas de diferentes características y que conduce impulsos en uno u otro sentido. En las siguientes imágenes pueden apreciar las fibras rodeadas de vainas de mielinas y sus componentes en el sistema nervioso periférico. Observen en el corte transversal visto en la parte inferior derecha la vaina de mielina alrededor de la prolongación neuronal representada en color negro. Esta imagen es una fotomicrografía de un corte teñido con hematoxilina y eosina, donde se aprecia una fibra mielínica y la disposición de la mielina en relación con el axón. Pueden ver los nodos de Ranvier, sitio de la fibra donde no existe mielina, lo que constituye la base morfológica de la conducción saltatoria del impulso nervioso y por consiguiente de la mayor velocidad de la transmisión. Las fibras amielínicas del sistema nervioso periférico también están rodeadas por células de Schwann, pero en este caso una sola célula rodea a varias prolongaciones, las que se disponen formando pequeños grupos sin constituir la vaina de mielina. En su estudio independiente deben profundizar en la clasificación de las fibras, así como en las características microscópicas de estos dos tipos de fibras, tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. En esta diapositiva pueden apreciar cómo ocurre el proceso de mielinización de las fibras a partir de los pliegues y enrollamientos de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Observen cómo ocurre el enrollamiento sucesivo de membranas y citoplasma de la célula de Schwann alrededor de la prolongación neuronal, destacándose la yuxtaposición de esta célula a la prolongación. En la siguiente imagen se aprecia cómo las prolongaciones de los oligodendrocitos participan de forma importante en la mielinización de las fibras nerviosas del sistema nervioso central. Observen que un mismo oligodendrocito rodea varios axones. Deben utilizar los materiales orientados en el CD para realizar el estudio sobre cómo ocurre la mielinización de una fibra en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Estas fibras nerviosas se organizan y dan origen a formaciones más complejas que en el sistema nervioso central constituyen tractos, lemniscos y cordones o funículos. En esta imagen pueden apreciarse las fibras nerviosas que en el cerebro forman la corona radiada y la cápsula interna. Las fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico establecen una estrecha relación con el tejido conectivo, constituyendo raíces, troncos, plexos y nervios periféricos. Los nervios periféricos establecen comunicación entre las porciones del sistema nervioso segmentario y estructuras orgánicas de las que recogen información sensitiva y a las que envían impulsos motores. Estos nervios están formados por paquetes de fibras agrupadas en estrecha relación con el tejido conectivo, el que se dispone constituyendo vainas.
La imagen que están observando muestra la disposición del tejido conectivo en la estructura de un nervio periférico. El tejido conectivo que rodea a una fibra se denomina endoneuro. El que rodea a un haz de fibras es el perineuro y el que rodea externamente al nervio se denomina epineuro. Observen ahora en esta microfotografía óptica un corte transversal de nervio periférico coloreado con hematoxilina y eosina, donde también pueden apreciarse estas